Provincial, el análisis de la política de Hugo Shira en El Quinto Poder con Mónica Leiva. Muy bien, 10 de la mañana, 31 minutos. Bueno, mesa de lujo hoy porque estamos ahí con los editorialistas y los analistas políticos en esta mañana que, bueno, el tema de conversación y de análisis es el discurso de Milei, la gesta de Malvinas, el recordatorio, ¿no?, de este nuevo aniversario. Bueno, mientras salía Johnny al aire, Hugo iba siguiendo un poco lo que comentaba Johnny en su segmento anterior. Bueno, y vos me decías, en algunas cosas coincido. Bueno, ya que está, hacemos como un seguimiento. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. No, casi en todo. Casi en todo. Puede bueno. haber algunos matices en estas cuestiones. Me pongo un poco en este tema, como para reforzar lo que había dicho el colega anteriormente. Uno quedaría mal criticar a alguien que no está en este momento y no puede debatir en muchos aspectos. Pero en general, creo que hay que hacer algunas precisiones adicionales. Uh-huh. El problema de la Argentina no es con las Fuerzas Armadas, y eso hay que aclarárselo incluso a la progresía, dentro de la cual me incluyo. Claro. Sino con los militares genocidas. Claro. La institución, exacto. Uh-huh. Tiene que ser incorporada, y como bien decía el colega en el punto anterior, hoy la institución está totalmente arrasada Uh-huh. en términos de su capacidad militar. Claro. Los ajustes que llegan sobre el pueblo argentino también llegan sobre los militares. Y a lo sumo, gobernantes de determinados periodos históricos les han mejorado el sueldo, pero no les han mejorado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Claro. La caída, el hundimiento del ARA, por ejemplo. Hay en Netflix en este momento un documental sobre el ARA que yo recomiendo para ver. ARA San Juan. Bien. Que se cayó en el año ¿Se 2017. llama así, ARA San Juan? ARA San Juan. Uh-huh. Si no, lo buscas en el buscador de Netflix y te salta enseguida porque es uno de los que está en este momento. De los más vistos. De los más vistos en este momento. Uh-huh. Donde sigue todas las alternativas que durante un año tuvo el tema y está muy, muy completo la cuestión. Bueno, el ejemplo de aquel submarino que se cayó, por falta de mantenimientos, en definitiva, concretos. Le hicieron mantenimiento, pero no era todo lo que había que hacer. Sí. El hecho de que, por ejemplo, volviendo a la Armada o a la Prefectura Naval, el mar argentino sea hoy un colador por el que entran todos los buques pesqueros del planeta, se agarra a algunos. Exacto. Incluso uno ve Google Maps de nocturno y ve cómo sobre la costa de las 200 millas marinas a 1 kilómetro más allá empieza toda una serie de luces que son hay como una estela de luces. Claro, son cientos de barcos que están sí. Pescando a kilómetros, a escasos kilómetros o millas marinas de donde comienza la línea exclusiva argentina, la frontera de explotación económica exclusiva. ¿Todo eso con qué tiene que ver? Con que desde el 84 para acá las Fuerzas Armadas han ido perdiendo presupuesto. Como el resto de las actividades en el país. Hasta diría que, de una manera algo irónica, el mejor momento que tuvieron, y no fue estelar, fue durante los gobiernos de Cristina Kirchner. Porque no se trata solo de poner presupuesto, que se lo puso un poco más de lo que había, nada más, sino que también hay que definir toda una serie de cuestiones económicas, todo lo relacionado con la industria militar alrededor. Uh-huh. Hoy no hay industria militar. Al contrario, el gobierno nacional de Javier Milei está queriendo privatizar empresas total o parcialmente, una serie de empresas que pueden tener relación directa con el tema militar. Estamos hablando, por ejemplo, están en la lista como es la compañía de fabricaciones militares, por ejemplo. Sí. Que básicamente empezó como fábrica de explosivos y hoy fabrica una serie de cosas adicionales. Otro detalle a tener en cuenta es que la reivindicación de Malvinas nunca fue una prioridad de la élite argentina, de la clase dominante, de la burguesía argentina. Fue en realidad un reclamo popular. Por eso Malvinas es una de las pocas cosas que nos une al pueblo argentino, porque se trata de la hermanita perdida. Es cierto eso. Se trata de la 25ª provincia de nuestro país, que debería volver.
Oficialmente está dentro de Tierra del Fuego, pero uno la piensa como incluso como una provincia perdida. Sí. Pero eso no es parte de la élite. De hecho, ayer los homenajes de Milei y Mondino y compañía fueron lo más trucho posible. Quienes sostienen admiración por Margaret Thatcher en sus planteos políticos, económicos, obviamente, y en manera como un subterfugio por debajo de todas esas cuestiones, van a seguir asimilando y ninguneando la devolución de Malvinas al territorio nacional. Pero esto tiene que ver con una cuestión no de este gobierno, sino de las élites. De las élites que gobiernan, que manejan el país y que de última imponen condiciones a los gobernantes de turno. Pero reitero, básicamente, el tema no es con las Fuerzas Armadas, sino con los militares genocidas. De la época del proceso. Vos decís que más que nada los discursos son más protocolares que otra cosa. Sí, seguro. Seguro. Que el verdadero sentimiento está en la ciudadanía. A ver, yo siempre doy este ejemplo. La principal colonia, Gran Bretaña tiene en este momento 13 o 14 colonias en el planeta, una de ellas es Malvinas. La cantidad de población que tienen todas esas colonias no llega a 500.000 habitantes. Menos todavía, yo te diría que es la ciudad de Paraná. Claro. Y todas las demás colonias cabrían dentro de Malvinas como territorio. Es decir, le quedan un puñadito de colonias en el mundo, nada más. Sí. ¿Por qué sostiene Malvinas? Obviamente tiene que ver con la OTAN, con el paso interoceánico al sur. Ahí hay un punto estratégico es también. Un punto estratégico. Claro. Pero Gran Bretaña devolvió, por ejemplo, la más importante colonia, que de por sí era el 90% del poder económico de Gran Bretaña. Hong Kong se la devolvió a China. Sin disparar una bala, los chinos recuperaron Hong Kong. Y es una colonia de 6 millones de habitantes. Y era un centro económico y formaba parte de todo el rosario de centros financieros que tenía Gran Bretaña en el planeta. Económicamente era mucho más importante Hong Kong que Malvinas. Y en términos geoestratégicos y geopolíticos eran equivalentes. Hong Kong era una cuña dentro de la República Popular China y Malvinas es una cuña en el Atlántico Sur. Dos áreas estratégicas para las talasocracias del mundo, como es las grandes potencias marítimas, como es el caso de Gran Bretaña. Así que una fue de vuelta, firmaron los papeles, y la otra no. Algo está fallando en la Argentina, que no falló en China, que tiene como política claramente establecida recomponer el territorio nacional que tenía. Por eso el tema Taiwán, que es lo que le está faltando resolver. ¿Qué es lo que le está faltando? Es cierto eso. A nosotros tenemos un solo tema, que es Malvinas, y no lo podemos resolver. Y cuando quisimos resolverlo fue mal, con lo que bien declaraba el colega, los vaos etílicos de Galtieri. El borracho Galtieri, digámoslo así. Sí. Llegamos a tener ese tipo de personaje en el gobierno. Bueno, pasará el tiempo y los que miramos el presente de otra manera, podremos ver que son mayoría. Según tu punto de vista, pasaría por fortalecer la diplomacia, ¿o no alcanzaría eso? Fortalecer la diplomacia y fortalecer también nuestra capacidad de defensa. Porque bien lo sostuvo el colega, hoy si Chile entra en la Patagonia no lo podemos hacer. No lo podés frenar, claro. Lo único que se ha fortalecido acá son los organismos de seguridad interior para la represión interna. Gendarmería hoy es un núcleo, tanto en cantidad de personal como en armamentos y en formación, que está bien que así sea, no es que lo estoy criticando, pero digo la contradicción. Gendarmería es más fuerte hoy que el ejército. ¿Y el ejército qué tiene? ¿Cuáles son sus...? Hoy ya no se habla de hipótesis de conflicto, pero el ejército, en lo equivalente a eso, ¿qué es lo que tiene? Uno podría decir, bueno, miremos al Mercosur, UNASUR, Latinoamérica, reforzar, bueno, ni hablar de que esas cuestiones con el actual gobierno nada que ver. De casualidad sostienen el Mercosur, porque hay tantas... tantos acuerdos firmados y tanta interrelación, sobre todo con Brasil, que no se puede hacer eso.
Fíjate vos que Milei insulta al presidente de Colombia, insulta al presidente de México, pero no dice nada de Lula. Sí. Se disculpó después, ¿viste? Está Bueno, es arrebatado, es así, es arrebatado. Vamos a llamarle arrebatado. Bueno. Entonces, bueno, un poco esa es la cuestión. Ayer, nuevamente, otra historia de este gobierno, de crear esas cortinas de humo, sacarle el nombre pueblos originarios a un salón de la Casa de Gobierno para llamarlo Héroes de Malvinas. Uh-huh. Primeramente fue sacar el salón de las mujeres para darle preeminencia a sujetos del pasado, algunos de ellos controvertidos como el general Roca. Digo controvertido porque es uno de esos personajes que yo no lo termino de condenar por lo que hizo en la conquista del desierto, porque Roca fue el tipo que realmente fundó el Estado moderno en la Argentina. Claro. Como todos los tipos que Milei reivindica de una sola pieza, y los opositores rechazan de una sola pieza, Roca estaba lleno de contradicciones. Claro. Entonces uno dice, sí, hizo pomada a la población originaria. Está bien, creó el Estado argentino también. Domingo Faustino Sarmiento escribió cosas horribles sobre el gauchaje y sobre los indios. Sí, pero también fue el tipo que promovió la educación en Argentina. Y tenía un proyecto de colonización que desgraciadamente no se llevó a cabo. Es cierto, ¿no? Pero entonces, fíjate vos que las figuras más controversiales han sido todas. Las que han puesto, digamos, el mojón de temas importantes. Sin Juan Manuel de Rosas y su Confederación Argentina, el federalismo no habría tenido la fuerza que tuvo. Claro. Y fue el primer gobernante de lo que es hoy la idea de la Argentina. La Confederación Argentina de la época de las Provincias Unidas, de la época de Rosas. Y bueno, Rosas tenía los otros elementos negativos, estaba en una guerra civil interna contra otros grupos políticos y estaba en conflictos internacionales. Enfrentó al Imperio Británico, al Imperio Francés, no era poca cosa toda esa cuestión. Hasta si buscamos, encontraremos que Belgrano o San Martín o Moreno, tipos que en la historiografía argentina pareciera que no tienen grietas en ningún aspecto, y también tuvieron las suyas. Sí. Bueno, viene para otro lado, para otro momento hablar sobre esos temas. Volvamos al presente. En esta semana supuestamente va a entrar la ley Combi. Ya no es la ley Combi. La ley Combi. La ley Combi. Claro, minibus, se va achicando. Se va achicando. De 600 artículos parece que va a llegar a 250. Claro. O sea, tenemos otro mamotreto igual. Claro, en la comparación. Mirá, si se llegaran a poner de acuerdo con 250 es todo un logro, ¿viste? Claro. Sería todo un logro acá. Disminuye la cantidad de empresas a privatizar o a concesionar, siguen estando. Queda fuera también la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, que hoy está paralizada. Sí. Pero, a ver, la reforma laboral, esas leyes de fondo que tienen que ver con el conflicto social y con la lucha de clases, se va a decidir en las calles. En la medida que la clase obrera se banque la reforma laboral que quiere hacer el gobierno nacional y gobiernos provinciales como el de Frigerio, y bueno, van a avanzar con la reforma. La reforma laboral absoluta que existe en algunos países de todo el mundo es eliminar cualquier tipo de legislación laboral y reducir todo a la ley de contratos, y donde el contrato de trabajo sea un tipo de contrato más, y a la legislación civil y comercial. Con lo cual, cualquier laburante va a estar tiene un problema, controlado desde la perspectiva de la ley del Código Civil. Del Código Civil. La ley laboral, ¿cómo se creó y se justificó? Por la disparidad entre el poder del capital y el trabajo. Todo a favor del capital, poco a favor del trabajo. Claro. Y en los distintos lugares del mundo, esa balanza está permanentemente en disputa. Y tiene que ver con la lucha de clase. Cuando la clase obrera logra imponer condiciones que mejoran su nivel de vida, mejora la ley laboral. Claro. Cuando avanza el capital sobre los intereses de los trabajadores, mejora la legislación. Es un aspecto que está en permanente tensión. Es un aspecto, dentro del capitalismo está en tensión. Forma parte, es el núcleo básico jurídico de la lucha de clases, la reforma laboral. Entonces, acá lo que se imponga o no se imponga va a tener que ver con la movilización en la calle de los propios trabajadores. De los propios trabajadores. Ellos son los que van a mejor defender su propia legislación laboral. No van a ser los gobernadores, hasta incluso te diría que
por encima de los sindicalistas, porque el sindicalismo se ha transformado en una burocracia que, si bien defiende a sus trabajadores, es mejor que exista el sindicato, porque sin sindicato es tierra arrasada para los laburantes, pero tiene una serie de cuestiones como la obra social, el turismo sindical, un montón de organizaciones, organismos, etcétera. Es una empresa ya. Entonces, por el lado de la empresa, negocian con el gobierno como empresarios. Por el lado del trabajo, tienen que defender los intereses de los trabajadores, porque ese es el leitmotiv original. No son una mutual, no son una obra social, son un sindicato que maneja mutuales y obras sociales. Bien. Y a veces hay que recordárselo. Claro. Así que bueno, ese es un poco el estos serían 250 artículos, decís, ¿no? En el transcurso de los días van a ir apareciendo seguramente cuáles son los puntos que están en discusión. Básicamente, privatizaciones, los nuevos esquemas impositivos. Ahí hay un punto clave que es el tema ganancias, cuarta categoría. Sí. A partir de qué cantidad de sueldo o de ingresos un trabajador en relación de dependencia empieza a pagar. Se está hablando de 1.200.000, 1.500.000 pesos. Hoy, con los sueldos corriendo detrás de la inflación, y una inflación que se salió de las compuertas que la contenían, llegar a 1.000.000 de pesos de sueldo no va a ser difícil en poco tiempo. Entonces vas a estar ahí a un pasito. Claro. Los sueldos medios y altos, de hecho, esto ya lo está superando las provincias patagónicas, donde los principales sueldos, por las propias características del lugar a donde van, un territorio de difícil estar en ese lugar, con un nivel de precios mucho más alto que en el resto del país, etcétera, se llega a sueldos muy altos, lo que no significa que esos trabajadores naden en riqueza, simplemente tienen un costo de vida también muy alto. Claro. Así que bueno, esta ley microbús o combi es la que está por entrar y forma parte de todo el paquete de negociación para el pacto del 25 de mayo. Claro. Pacto que va a depender fundamentalmente de, para que tenga fuerza y poder territorial, de qué es lo que haga Axel Kicillof. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país. Él está ausente de ese pacto, y la provincia de Buenos Aires está ausente de ese pacto, y nos quedamos en la época de Urquiza versus la Confederación, versus el Estado de Buenos Aires. Sí, ahí se partió. Con un gobierno nacional que no quiere ser Urquiza, que no le interesa reivindicar a Urquiza, dicho sea de paso. Bueno. Así que bueno, eso es un poco la situación. El panorama que se va a presentar esta semana. El panorama que viene para esta semana exactamente. Dale. Gracias como siempre, Hugo, es muy amable. No, gracias a usted. Continuamos. Con vos aprendí a